a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Hoy te dice el Señor que Él te ama, que siempre ha estado contigo, que siempre ha estado a tu lado. Ese amor permanece allí. Pues nadie te ama. Ese amor permanece allí para ti, recíbelo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Te lo dice el Señor en esta hora. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra, un amor que te levanta y te da fuerzas. Porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que sientes, aunque nunca lo compartas. Yo A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces descargado. Yo he sido tu mejor amigo. Te lo dice el Señor en esta hora. Ese Rey maravilloso que dio todo por ti. Él te dice que nadie te ama como Él. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Aleluya. El Señor en esta hora nos está ministrando con su perfecto amor y diciéndonos que nos ama, que en esos momentos de dolor y de aflicción y en esos momentos que hemos guardado silencio, Él ha estado ahí. Y aunque a veces no le hemos hablado, porque a veces no abrimos nuestros labios, Él está ahí conociendo nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestras preocupaciones, nuestras perturbaciones. Y siempre ha estado allí. Siempre ha estado allí rodeándonos con su divina presencia, porque para Él somos especial tesoro. Y este es un momento, un tiempo en que Él le plació escoger para venir a hablarnos de manera clara. Pero no solamente para hablarnos, sino para derramar una unción poderosa, una unción fresca y nueva que sanará nuestra alma,
que nos libertará del espíritu de rechazo, que quizás pudo venir desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, que quizás vivimos ese rechazo desde nuestra niñez, que quizás nos preguntábamos, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me aíslan? ¿Por qué me ignoran? ¿Por qué tanto maltrato? Y hoy el Señor tiene una respuesta para aquellas personas que hemos pasado por esto y que quizás todavía pasamos por esto. Aquí está el Señor para venir a traer palabra poderosa. Aquí está el Señor para sanarnos, para libertarnos, para restaurarnos y para darnos ese lugar que merecemos de parte de Él. Solamente necesita de nuestra disposición, que nos dispongamos y le creamos, y que anhelemos esa sanidad y esa libertad. Y el Señor en este día, en esta hora, va a derramar su favor y su gracia. Amén. Su favor y su gracia. Y es algo divino y es algo poderoso. Y veremos cambios. Y tendremos un verdadero gozo. Y veremos la aceptación. Porque así es el Señor. Amén. Señor, gracias por ese tiempo especial, mi amor, de poderte adorar y poderte glorificar. Te damos gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo. Y porque hoy iniciamos esta nueva etapa, Dios, de sanidad interior, de proceso de liberación, Señor. Muchas gracias, mi amor, porque tu favor y tu gracia estará sobre nosotros como nunca antes, Dios. Lo que el espíritu de rechazo trajo se convertirá en gracia y en favor tuyo. Lo que por muchos años el espíritu de rechazo nos robó, nos quitó, impidió, hoy se convertirá en tu gracia y en tu favor. Gracias, papá hermoso, por este tiempo, y oramos para que te sigas glorificando y manifestando en cada vida y en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchas gracias, mi amor, Espíritu Santo, porque eres el invitado especial, eres el pastor nuestro, eres el maestro, eres el que nos vas a guiar en el conocimiento de esta palabra, Dios, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición poder estar este tiempo, de verdad, compartiendo esta adoración al Señor. Fue muy lindo el tiempo de parte del Señor, ministrando que nadie nos ama como el Señor nos ama. Y bueno, eso es una seguridad que nos da, que su amor es inagotable, es incomparable. Llegamos al día 13, mis hermanos, de este proceso de ayuno. Tiene como título Liberación del espíritu de rechazo. Este es un tema muy, muy importante, fundamental en este proceso también, porque lo compartí esta mañana, nos estábamos iniciando, cómo es necesario, mis hermanos, tener dos cosas claras. El proceso de la liberación es el proceso de expulsar los demonios, de sacar toda atadura, ligadura, brujería, todo lo que hemos hecho durante estos días. Pero entramos en una nueva etapa, que es el proceso de sanidad interior. Y es muy importante los dos procesos. Por eso yo les invito, mis hermanos, no vayan a dejar el ayuno allí, a una partecita, porque no completaríamos el proceso. Es un proceso. Yo siempre hablo como un tratamiento que estamos allí haciendo. Cuando el médico manda un tratamiento, le dice 30 días, 3 meses, 6 meses, pero le dice no lo interrumpa, porque entonces no va a ver el resultado. Lo mismo lo vemos en nosotros, en nuestra salud espiritual. Es un tratamiento, mis hermanos, que realmente pues está allí de parte de Dios, y sé que va a haber oposición, muchas cosas, pero sé que el Espíritu Santo nos dará la victoria. Entonces tenemos un texto, es una historia muy linda, que está en Primera de Samuel. Mi esposita nos lo va allí a compartir. Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13, y habla de la historia de David. Habla de David siendo el escogido de Dios. Siempre pasa eso, y es que los escogidos de Dios siempre pasan por muchas cosas, a veces en su niñez, aún desde antes el enemigo se opone. Pero bueno, mis hermanos, aquí estamos. Yo no quiero saludar a mi esposita, no le he saludado. Qué pena con mi esposita hermosa. Mi amor, Dios la bendiga, muy buenos días. Bienvenida a este tiempo de Rec de Vida Radio y este tiempo de ayuno. Amén, muy buenos días.
Y buenos días a todos nuestros hermanos en Cristo que están allí en sintonía y dispuestos para este tiempo, pastor, dispuestos para este tiempo, para este 13º día de ayuno, ¿no? Sí, Señor. 13º día de ayuno y aquí firmes con el Señor, con luchas, con ataques, confrontaciones, pero firmes con el Señor. Y bueno, yo sé que el Señor es maravilloso y así es que debemos hacer. Nuestro Señor Jesucristo pasó por muchas cosas, por confrontaciones, señalamientos y no, tantas cosas que pasaron por las que Él pasó y bueno, él salió victorioso y a través de Él nos da esa victoria también. Mire que el Señor Jesucristo a veces, mire que hasta el mismo Pedro, el enemigo usó a Pedro para que tratara para oponerse, para que tratara de desistir de los verdaderos propósitos de Dios, de venir a cumplir con la labor del Padre, que el Padre le encomendó, y hasta el mismo enemigo usó a Pedro, como considerándolo como, ay, no, ¿y qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás. A veces el enemigo va a utilizar los que están allí a nuestro alrededor, pero no, ya depende de nosotros si tenemos esa firmeza, esa templanza y vamos por lo que vamos, por esa bendición tan grande. Amén. Atender a este llamado del Dios Altísimo y seguir firmes, esforzados y valientes y que no temamos ni desmayemos. Así Amén. nos lo pide el Señor en su palabra. Así es, y bueno, mis hermanos, felicitamos a los que han llegado ya hasta este día 13. No ha sido fácil, sé que dice la misma palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero llegar hasta este momento, mis hermanos, sé que hemos llegado muchos y vamos a finalizar este proceso. Entonces, la gloria sea para Dios. Vamos a la palabra entonces, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13. Bueno, ya estamos transmitiendo también ya para YouTube, y para las personas que nos escuchan en YouTube, algunos de pronto no les hemos compartido el teléfono de la emisora, es 301-699-0065. Las personas que nos escuchan en YouTube, que no nos escuchan de pronto en la emisora, 301-699-0065, es la línea de la emisora recdevidaradio.org. Ahora sí, mi amor. Bueno, vamos a leer, que el Dios Todopoderoso nos dirija en este tiempo a través de su Santo Espíritu. Samuel unge a David. Primera de Samuel, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 1. Dijo Jehová a Samuel, mire pues lo que le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Tremenda palabra, pastor. Mire que Dios sí desecha. Y cuando ve que una persona está ahí llorando y clamando, mire el Señor como le llamó la atención a Samuel. Bueno, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Versículo 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Mire que le tenían temor. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás, mire la palabra ungirás, y mire que habló de aceite. Y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Es que en ese entonces, pastor, era tremendo cuando un profeta visitaba, ¿no? Mire que hasta a veces temblaban y eran con miedo. Mire lo que le contestaron. Salieron a recibirle con miedo. Dice, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, versículo 5, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tremenda esta palabra, ¿no? Tremenda esta palabra. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. O sea, el papá empezó a llamar allí los hijos, ¿cierto?
Saúl, o sea, Isaí, que era el padre de David, empezó a llamar a los hijos. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Versículo 10: e hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Mire que este padre, este papá, Isaí, hizo pasar a sus 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Versículo 11: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Mire lo que le preguntó Samuel, porque le pasaba el uno y el otro y nada, el Señor no le respondía, nada. Y le pregunta: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Mire qué tristeza. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Ah? O sea, lo descartó, el mismo papá lo descartó. Hizo pasar a los 7, mejor dicho, yo me imagino el gozo que tenía y estaba allí. Hizo pasar a los 7, a sus 7 favoritos, a los que tenía allí de preferencia, y los hizo pasar delante del profeta y nada. Y Samuel allí, nada, que recibía la respuesta de Dios. Tuvo que preguntarle: ¿son estos todos tus hijos? ¿Son estos todos tus hijos? Y mira lo que responde él: queda aún el menor que apacienta las ovejas. No, bendito sea el Señor. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Así es el Señor. El Señor se encarga de darle a uno ese lugar que nadie en la tierra se lo da. Pero el Señor es maravilloso, y eso estaba haciendo a través de Samuel. No nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Uy, qué hermoso, pastor. 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y mire cómo empieza a escribirlo. El versículo 12: envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, mire lo que le dijo Dios a Samuel. Ahí sí empezó a manifestarse, empezó a hablarle. Y entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Amén, aleluya, Señor. Versículo 13. Me dio algo, pastor, cuando leí este pedacito. Sentí algo en todo mi cuerpo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén, aleluya. Voy a volver a leer este versículo 3 porque también sentí algo. Voy a leer desde el 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que el Espíritu del Señor está sobre ustedes. Desde el día en que a Dios le plació escogerlos a ustedes, traerlos hacia sus caminos, hacerlos sus hijos, desde allí la presencia del Señor ha estado con ustedes. La presencia del Espíritu Santo ha estado con ustedes. Y quizás han pasado por el menosprecio, por el rechazo, por la indiferencia, pero quiero decirles, el Señor ha estado y estará con ustedes, y hará obras maravillosas también en ustedes y a través de ustedes, porque así es el Señor. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hasta allí esta historia es maravillosa. Quiero decirles, mis hermanos, que el Señor en esta hora va a hacer algo grande y maravilloso para aquellas personas que, aunque a pesar que estaban allí en los caminos del Señor, a pesar que estaban allí años de estar en los caminos del Señor, pero seguían pasando por el menosprecio, el rechazo, la indiferencia, hacían acepción de personas con ustedes, pero el Señor está aquí hoy para decirles: yo los amo, y por ese amor voy a sanarles y voy a libertarles y les voy a dar el lugar que merecen, porque si para mí valen mucho, para allí en la tierra también van a ser personas importantes y valiosas, porque así lo he decidido yo, dice el Señor. Aquí hay algo importante en esta historia, y quizás muchas personas que están escuchando esta transmisión se identifican, decir: mi papá o mi mamá nunca me tenían en cuenta.
Mis hermanos se Mis burlaban. hermanos nunca me tuvieron en cuenta. Y esto genera, mis hermanos, mucho, mucho daño en la vida de las personas. Esto genera un daño, esto trae inseguridad. Yo viví eso, yo lo viví y es algo que afecta la personalidad, afecta las conductas, los comportamientos. Cuando uno vive esto desde la niñez afecta. En muchas personas trae inseguridad, trae miedo, trae temores, y en otros trae lo contrario. Se convierte en una persona extrovertida, una persona abierta, una persona como llaman, sí, extrovertida, que está aquí, que está allá. Pero eso no es más que algo para llamar la atención, porque hay una inseguridad allí en lo profundo del alma y del corazón. Hay una inseguridad, hay miedo, hay temores, porque eso es lo que trae el rechazo, mis hermanos. El rechazo trae esto. Y vamos a mirar, vamos a analizar allí detenidamente qué es lo que trae el rechazo. Pero también, pastor, aquí vemos una historia muy, pero muy clara, y una historia real, está aquí en la Biblia, es una historia. Qué bueno que ustedes vuelvan a leerla, que ustedes vuelvan a leer esta historia, que ustedes vuelvan a leer esta palabra, que ustedes vuelvan allí a analizarla, porque yo sé que el Señor está tocando a muchos a través de esta historia, y que ustedes la puedan compartir, que ustedes puedan ministrarles sanidad y restauración a muchos a través de lo que ustedes van a recibir hoy, y a través de lo que Dios va a hacer en ustedes, y a través de ustedes, y a través de esta bendita palabra. Entonces vemos cómo el rechazo afecta tanto, y hemos tenido casos, y el mío es uno de ellos, rechazo desde el vientre. Y uno no cree, o las madres no creen cómo afecta esto. Aquellas madres que por miedo, por temor, por inseguridad, por tantas cosas en su embarazo pasaron por esto, y hubo pensamientos allí con esa criaturita que estaba en el vientre, y esto daña. Yo viví esto desde la niñez, pude ver la indiferencia, pude ver, sí, una indiferencia de parte de los míos. A esto se le agrega el abuso sexual, el abuso físico por el que pasé, y fue mi niñez desde muy niña, desde pequeñita, chiquitica, y mientras iba creciendo lo seguía viviendo, y mi adolescencia, mi juventud, mi adolescencia, todo eso, en la edad adulta también, en los caminos del Señor también lo viví. Personas en la iglesia, esto se vive mucho, pero poderoso es Dios para hacernos libres. Y uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Yo pensé que esto me iba a pasar solo en el mundo, pero vengo en los caminos del Señor y sigo pasando por lo mismo: el rechazo, la indiferencia, el menosprecio, me hacen a un lado, bueno, tantas cosas. Pero resulta que es algo más fuerte que uno, y es algo que es tan fuerte que aún ni siquiera las personas allí se proponen hacerlo, pero es eso que está allí, ese espíritu fuerte, fuerte que predomina. Entonces sí puede venir del vientre, cuando las madres tuvieron de pronto embarazos riesgosos, hubo miedo, hubo temor, hubo, bueno, tantas cosas. Después de yo estar muy, pero muy adulta, ya inclusive casada, a veces venían ciertas conductas a mi vida, ciertos temores, ciertas cosas, y un día el pastor empezó a ministrarme, y el Espíritu Santo le reveló, le mostró Dios a través de su Espíritu Santo que yo tenía un rechazo desde el vientre. Mi mamá pasó por cosas difíciles y adversas, ella no mencionaba nada de eso, porque para las madres de nuestra época, estas madres les era muy difícil hablar y expresar las cosas. Pero entonces uno a veces se pregunta, pero es que yo ya estoy contigo, Señor, ya estoy en tus caminos, ¿por qué sigo viviendo esto? ¿Por qué sigo pasando por esto? Porque a veces ese aislamiento, porque a veces, en muchos casos, las personas con el espíritu de rechazo se aíslan, buscan en la soledad, porque son llenas de temor precisamente a eso, a ser rechazadas, porque en la escuela se burlaron, porque en la escuela lo menospreciaron a uno, en el colegio lo mismo, las personas de autoridad lo mismo, tanto los padres, los hermanos mayores, los profesores, los pastores. Esto es algo que afecta, que a veces uno no lo manifiesta con palabras, pero las actitudes y los comportamientos sí dicen mucho, pastor.
Así es, y son muchos los casos, mis hermanos, y son muchas las razones por las que viene el espíritu de rechazo sobre alguien. El espíritu de rechazo le cierra las puertas a uno. El espíritu de rechazo hace que usted se estanque. El espíritu de rechazo hace muchas cosas y muchas veces las mismas personas no se proponen hacerle daño a usted, pero el espíritu provoca eso. Y se lo decimos porque también lo vivimos. Yo no tuve de pronto una niñez difícil. De hecho, fui el niño de la casa, fui muy mimado, pero el rechazo mío vino desde el vientre de mi madre por una situación de ella de salud, pero yo no lo sabía, solamente por muchos años viví eso, viví que en el colegio me menospreciaran, que no me tuvieran en cuenta, y cosas que yo sé que a ustedes les ha pasado y seguramente les dice, a mí me pasaba eso de niño y a mí no me tenían en cuenta, a mí me ignoraban sin que se propusieran. Yo he contado muchas veces y lo compartí muchas veces en la congregación, historias que me pasaban y pues hoy las cuento como testimonio, no con dolor, pero sí sé que de pronto muchas personas se pueden identificar. Y eran cosas tan reales y tan claras como decir en ese tiempo, en la época nuestra, que nos invitaban a las fiestas de los niños, de los alguna parte, cuando nos invitaban, pues porque normalmente no me invitaban mucho. El espíritu de rechazo no era que no, como que no me tenían como en cuenta. Pero hacían cualquier evento, una primera comunión en ese entonces, un bautizo, siempre les invitaban a los niños y a las pocas que me invitaban o iba, pues yo iba uno todo emocionado porque pues en el tiempo no había las cosas que hoy hay con tanta libertad y abundancia, había mucha limitación. Entonces recuerdo, a mí nunca se me olvida el puré de papa y quiero contar esta historia del puré de papa porque nuevamente en nuestras casas siempre hacían era sancocho y frijoles casi todos los días y era como la costumbre y la cultura. Yo vengo del norte del valle, pero es una cultura muy paisa, a pesar de que es valle, pero nací allí y crecí allí en esa región del norte del valle y siempre era la cultura de eso. Entonces cuando había una fecha especial el plato especial era arroz con pollo de ese tiempo, entonces uno anhelaba ir al arroz con pollo, ir al puré de papa que le echaban huevito allí cocinadito y eso no veía eso tan rico. Entonces cuando iba allá, y nunca se me olvida, cuando yo vi que estaban repartiendo el puré de papa, yo no sé con qué más carne estaban, pero eso se veía muy bueno. Y yo me puse feliz y me acomodé allí como donde estaban sentados los niños que les iban a dar primero o después, yo no recuerdo. El hecho es que mis hermanos pasaron por encima de mí y no me vieron. Y todo el mundo comió y una de las señoras de la casa se acercó y me dijo, el niño ya comió. Uno como era tan tímido, tan temeroso, uno no dijo, no, a mí no me han dado. Yo le dije que sí, le moví la cabeza y le dije que sí por pena, pero me quedé con las ganas. Recuerdo una vez en la época navideña que también hacían las famosas novenas y que íbamos allá para que nos dieran el regalo a fin de año. Íbamos a todas las novenas, me asistí a todas, a lo que hacían allí y recuerdo que el 24 pues, o el 23 repartían los regalos, ¿no? El 24. Y me fui allá porque estaban dando los regalos, la sorpresa, nos sentaron, recuerdo que fue un segundo piso, una casa grandota. Y me sentaron ahí todos en hilera, sentados porque iban a repartir, pues pasaron por encima de mí, no me dieron nada. O sea, no me vieron, o sea, era como invisible para estas personas. No es que ellos se propusieran hacerme daño, no. El espíritu de rechazo provocaba eso. Y recuerdo una de mis hermanitas que yo sé que me quiere mucho, también la quiero mucho, y ella me está escuchando en este momento, ella sin proponérselo, y lo cuento y como testimonio porque así funciona el espíritu de rechazo. Yo recuerdo que también para una época de Navidad, ella vivía en Cali, fue al pueblo a visitarnos, y ella pues siempre ha sido muy generosa, muy especial con todos, y llevó un detalle para cada uno. Entonces uno emocionado allí esperando y yo vi que repartía al uno y al otro y al otro, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanas y yo decía, no, es que me están dejando último porque es el mejor. Y yo veía que no me entregaban nada, que este para fulano, que este para sutano. Y yo era emocionado allí esperando ese momento especial y cuando ella me miró, ella se sorprendió porque ella algo sucedió, se le pasó y no me compró nada, no llevó nada para el niño, que sería pues uno decir, es que el más especial en estas épocas eran los niños. Y entonces uno como niño esperaba, no, ella se le olvidó, algo sucedió en ella, pero era el espíritu que estaba de rechazo sobre mí, que hizo que ella olvidase comprar un detalle para el niño. Para mí fue muy duro en ese momento, recuerdo que ella desesperada, asustadita, empezó a buscar en ese bolso, sacaba labiales, sacaba polvo, sacaba de todo allí, yo creo que sabía que me iba a regalar. Y encontré unos chicles que había destapado, recuerdo que eran uno de esos, los Sauer, nunca se me va a olvidar que era como una barrita, y ya los había destapado, tenía tres, nunca se me olvida porque uno de esas cosas las tiene en cuenta.
y me dio ese paquetico de 3 chicles. Yo recuerdo que me paré en la puerta a llorar, una cosa tremenda, porque decía, pero ¿por qué? ¿Por qué le trajeron a todos, a mí no? Entonces uno empieza a sentirse muy mal, pero es el espíritu de rechazo. Y yo cuento esto porque si las personas proponérselo, porque ella se sintió muy mal, se sintió muy triste al ver que no me había llevado, porque se le había olvidado, porque algo sucedió, como que la bloqueó ese espíritu ahí para que no se acordara. Pero bueno, gracias a Dios ella ya se reivindicó mucho conmigo después de todos esos años. Entonces le cuento esto y de pronto hoy nos causa gracia, pero en el tiempo fue muy doloroso. Y muchas más cosas en las que viví, las puertas se cerraban, a uno no lo tenían en cuenta, ya luego uno empieza a crecer y empieza a ver todas las oportunidades tan difíciles, todo tan complicado, o sea, se conjugaba como el espíritu de herencias, de escasez, de pobreza, con el espíritu de rechazo, y eso todo empezó a sumar y hacer tanto daño, y no había gracia, uno le caía mal a las personas sin saber por qué. De pronto uno al principio lo aceptaban, pero después lo empezaban a apartar, en sí los grupos de amigos, de personas a las que uno estaba allí en su edad a compartir, y al principio sí había una aceptación, pero luego empezaban a apartarlo a uno, empezaban como a repudiarlo, ya no era lo mismo, cambiaban con uno sin hacerles absolutamente nada, y eso es lo que hace el espíritu de rechazo, mis hermanos. No sé cuántos de los que están escuchando esa transmisión de este ayuno se sienten identificados, y esto viene, mis hermanos, por muchas razones. Viene desde el vientre de la madre, viene en la niñez, viene porque papá y mamá no quería que naciésemos, o porque hubo un intento de aborto, se asigna el espíritu de rechazo, y esto sigue por la vida de uno. Uno va creciendo y uno ve que nada le sale, uno ve que a todo mundo las cosas le funcionan, uno ve que a las personas les va como bien, y hay como una gracia, no, con uno no, son como las puertas cerradas, las personas empiezan a rechazarlo a uno, a retirarle la amistad, uno empieza a caerle mal a las personas sin que siquiera lo conozcan. Y sé que hay personas que dicen, venga, yo le caigo mal a la gente sin quiera que me traten, y desde el principio ya hay gente que me dice, ay, usted me cayó tan mal cuando lo conocí, usted me cayó tan mal cuando la conocí. Sé que hay personas que de pronto se identifican con eso, pero bueno, Dios hoy está trayendo palabra de libertad en este tiempo, porque realmente lo que Dios desea, traer libertad a nuestras vidas, traer libertad a nuestros corazones. Y por eso ha permitido este tiempo de ayuno y ese tiempo de libertad también, de sanidad interior, del espíritu de rechazo. Y bueno, amor, se tiene allí también más para compartirlos. Porque el tema, amor, de acá del libro, hay algunos episodios que son importantes tenerlos en cuenta. ¿Por qué viene? ¿En qué momento viene el espíritu de rechazo? Sí, como un resumen, amor. Bueno, aquí en el libro de Red de Vida está este tema, ¿no? Y vamos a compartirles una parte, dice rechazo en el vientre de la madre. No, pero vamos a leer, dice, en este capítulo estaremos desarrollando las grandes consecuencias que un ser humano enfrentará en su vida cuando en algún momento de su existencia pasó por el rechazo. Y para esto necesitamos reconocer en qué etapa pudimos haber sufrido un rechazo. Estudiaremos las diferentes etapas que todos los humanos tenemos, iniciando desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Entonces mire que aquí dice, rechazo en el vientre de la madre, concepción indeseada. Es muy común descubrir cómo el espíritu de rechazo viene a una criatura desde antes de nacer. La Biblia nos habla en el Salmo 139:16, el salmista nos dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Es muy claro darnos cuenta a través de este versículo que aún un embrión tiene un alma, un espíritu, y ya que el salmista dice que sus ojos habían visto a Dios, esto nos enseña entonces que un bebé, estando en el vientre de la madre, tiene la capacidad de sentir, es amado, de sentir cuando es amado y cuando es rechazado. Eso es lo que sucede con muchas personas. Y aquellas madres que quedaron pues embarazadas en circunstancias difíciles, la economía, de pronto el varón no quiere responder, abandono, miedo a los padres, miedo, bueno, tantas cosas, todo eso lo está registrando esa criaturita, todo eso. Entonces, de pronto aquellas madres que pasaron por esto, por ¿cómo se dice, pastor? Por desconocimiento y que hicieron esto, y que
tienen, en este momento están cayendo en cuenta de que ustedes hicieron eso con sus hijos estando en el vientre, y de pronto caen en cuenta que por eso los comportamientos de sus hijos, no importa cuánta edad tenga, pero a veces niños pequeños ya están manifestando sus cosas, ¿no? Sí. Necedad, son muy hiperactivos, Quieren llamar la extrovertidos, atención. quieren llamar la atención, y es porque ha pasado quizás esto. Entonces ya sabemos que Dios aquí nos está dando pautas para qué hacer, ¿no? Nos está mostrando qué hacer. Entonces las madres que de pronto pasaron por esto, vuelvo y repito, por desconocimiento, por ignorancia, por miedo, temores, en fin, entonces puede hacer una oración donde le va a pedir perdón a Dios y va a desatar a sus hijos, del espíritu de rechazo, los va a desatar y va a reprender ese espíritu y a echarlos fuera, y va a pedir el favor y la gracia de Dios sobre estos pequeños. Estoy hablando a las madres que son conscientes que hicieron esto, pastor. Sí, claro. Bueno, ¿qué más, pastor? Habla también allí de lo que pasa o lo que sucede desde el vientre. El vientre es muy determinante. Mis hermanos, lo que pasa en el vientre, quizás usted como mamá lo reconoce, que sus hijos no fueron aceptados desde el momento porque estaban jóvenes, porque estaban solteras, porque tenían temor de contarle a sus papás, porque quizás dijeron, yo no quiero que este niño nazca, yo no quiero que este niño nazca por eso. Así es. Y mire que aquí tenemos otro punto, por la concepción indeseada, o sea, porque viene el rechazo, dice, por una concepción indeseada. El punto número 2, concepción muy temprana después del matrimonio y no lo tenían planeado, ¿cierto? Sí. Número 3, concepción demasiado cercana al nacimiento del hijo. Del primer hijo, por ejemplo, Exacto. tienen el primer hijo y planean que el otro, pues el niño ya No crezca. tenían planeado tener Exacto, otro así como tan tan ligero. rápido. Y Entonces bueno, pasó. queda porque los Entonces, hijos son de Dios. y también viene pues así palabras, no, Palabras, pero sí. ¿por qué? Pero si yo no, bueno. No queríamos que no creciera. lo teníamos planeado tan rápido. Bueno, Ujú. el punto número 4, preocupaciones financieras y pleitos entre los padres. También es otro punto que genera rechazo, porque el papá pronto dice, ahorita cómo vamos a hacer si no tenemos para uno menos para dos, ¿por qué se dejó embarazar? Porque en ese tiempo morí, y también mirábamos que los hombres le echaban siempre la culpa a la mujer, Ay, qué como si la pecado. mujer se quedara embarazada solita. Mm. Entonces decían, ¿con qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Es que usted ¿por qué no se cuidó? ¿Usted por qué no hizo esto? Bueno, cantidad, y todo eso lo recibe el bebé. Todo eso lo está recibiendo, a uno del padre, no solamente la angustia de la madre, Claro, las sino lo que el palabras. padre está expresando allí, Los o, pleitos que salen o- entre o ellos. las otras personas, O la misma los familia. hermanos, los padres, bueno, en fin, abuelos. sí. Punto número 5, dice por temores. Y lo que hablamos Temores. ahorita, bueno, los temores de que muchas mujeres quedaron embarazadas, si no dentro del matrimonio, sino por fuera del matrimonio, y siempre tenían temor de o decirle al esposo, al novio en ese momento, o cuando los papás se dieran cuenta que estaba embarazada. Claro, eso era un miedo y un pavor. Y es esa clase de temor, o también el temor al día del parto, También. al alumbramiento. Y bueno, el temor a que de pronto no vayan a ser, pues con Con algún alguna problema. deformidad, con algún problema. Entonces están allí invadidas de temores, y eso se lo está transmitiendo allí al bebecito. Dice aborto como posibilidad o como intento, el punto número 6. El aborto, en el caso del testimonio mío, pues les contaba, el rechazo que hubo en mí de parte de mis padres no fue un rechazo voluntario, o no fue un rechazo porque ellos quisieran que yo no naciera, porque fuimos 9 hermanos, pero dijeron, no, es que ya son muchos, no, fue porque a mi mamá se le complicó el embarazo, mi mamá se le Estaba en complicó juego por su salud. su salud, su vida, Y su vida. y la única opción que vieron en ese momento era un aborto, o sea, era que yo no estuviera allí para que la vida no se le complicara. Pues ellos lo hicieron por salud, pero Dios en su infinita misericordia evitó, pero sí hubo un primer intento y eso lo registró mi alma, y por eso fui una persona tan insegura, fui una persona tan depresiva, fui una persona con tantos temores, una persona tan rechazada por la misma gente. Yo me autorrechazaba, yo me miraba al espejo y yo me autorrechazaba, yo me decía cosas feas, porque yo me sentía horrible, y yo sentía, una de las cosas que pensaba en esos crisis, mi amor, era que yo decía que nunca me iba a casar. Una vez me casé, Ay, qué pecado. que nadie se iba a fijar en mí, y escuchaba una canción del mundo que cantaba una persona que decía que yo no nací para amar, nadie nació para mí. Ay, no, cuidado, pastor. No, pero no la voy a cantar, sino Los que insta ya, decía trae esa, recuerdos a los... decía esa canción, y eso me deprimía Ajá. más cuando decía que nadie había nacido para mí, que yo nací para amar, que no sé qué, y eso lloraba.
Era una cosa aterradora porque yo pensaba que nunca pues iba a tener una persona con quien casarme. Pero mire eso cómo es de fuerte, ¿no? Cómo es de fuerte eso, cómo hace, ¿cómo se le dice? Pues hace como Un efecto. un efecto tan fuerte, porque, y bien hermoso que es, y pensando en eso, ¿cómo le parece? Ay, qué pecadito. Esto de el aborto como posibilidad de intento, cuando hubo personas, aquí el pastor se intimidó un poquito, eh, las personas que tuvieron esto de pensamientos de aborto o intentos, mire cómo afecta al niño, porque mire cómo afectó a mi esposito eso. Entonces, mire la inseguridad que le trajo, los pensamientos que tenía. Y a veces comienza a ver como un rechazo hacia la madre, ¿cierto, pastor? Y hacia el padre, sin proponérselo y sin ser hijos malos, pero como hay como un rechazo, como una dureza, como un repudio. Sí, eso pasa y pasó siendo muy jovencito, pues que venía como eso hacia mi mamá y hacia mi papá, como una rabia, a pesar de que ellos fueron excelentes papás. Yo amaba a mi mamá, a mi papá, pero había como eso, como algo dentro de mí que Una a incapacidad veces, para demostrarles sí, ese amor, sino lo contrario. sino lo contrario, y a veces cuando ellos hablaban o decían algo, era una rabiecita, una cosita tan maluca, pero no sabía por qué. O sea, no sabía, no había una explicación por qué sentía eso. Ellos si eran excelentes papás, si eran excelentes madres, si uno sabía que los amaba, que uno se moría sin ellos, pero había eso dentro de uno. Y eso puede pasar con muchos hijos hoy en día, en muchas madres, que sienten como esa rabia y es ese repudio entre la hija y la mamá dice, venga, yo no sé mi hija por qué es así conmigo, yo no sé mi hijo por qué es así. Hay que mirar el embarazo, madres que están escuchando este tiempo, cómo fue su embarazo, qué pasó en el embarazo, qué ha sucedido, qué cosas vivió, y realmente pues es identificarlo y empezar. Hoy vamos a romper con eso. Hablamos también, mis hermanos, en que cuando viene el rechazo, a uno las puertas se le cierran, todo es tan difícil, todo es tan complicado, uno no haya gracia con nadie, uno va a hacer una diligencia en una entidad pública y nunca lo atienden, no lo ven, en el momento de entregar las fichas de los turnos, cuando llega el número uno se acaba, ahí cierran y dicen, no, ya no hay más, ya no vamos a atender a nadie más, y precisamente uno decía, pero ¿por qué cuando llegó al de mí ya dijeron que se acabó? O cuando está uno haciendo una fila y dice, va, atendemos hasta acá, y el que iban a atender era el baja adelantico y uno queda por fuera. Es una cosa tremenda lo que uno vive con eso, pero gloria a Dios, Dios está haciendo claridad a nuestros hermanos. Así es, el Señor está aquí trayendo mucha claridad. Hay muchas personas identificadas con estos temas, pastor, del rechazo. Y bueno, sabemos que es el propósito, traer esa sanidad, esa libertad, esa restauración. Tanto a las personas que han pasado por esto, por el rechazo, o aquellas que, vuelvo y repito, en su desconocimiento, pues hicieron esto con sus hijos. Pero entonces, pastor, ¿qué se puede hacer aquí? Las madres que están pasando las madres que están pasando por esto con sus hijos, que hay una dureza, ¿deben confesárselo a ellos o hacer esta oración en secreto con el Señor y pedirle perdón? Y ya Sí, si el Señor les muestra, porque esto puede acarrear de que los endurezca mucho claro, más y se hay que aparten. tener sabiduría. Sí, hay que tener sabiduría, pero sí, ante la presencia del Señor, hágalo de manera personal, desátelo allí de manera personal. Y no, pues yo no sé, porque si el hijo estaba así grandecito, esto puede, y si no está verdaderamente con Cristo, este hijo, no está en los caminos del Señor, no hay allí, entonces es complicado. Es Sí, puede ser complicado. contraproducente. Claro, lo importante es que delante de Dios se reconozca, lo importante es que delante de Dios se pida perdón y ya espiritualmente se haga lo que se tenga que hacer. Desátelo, reprenda ese espíritu. No, y ahorita lo vamos a guiar en esa oración. Imagínense. Lo vamos a guiar en la oración para que ellos puedan hacerlo con más certeza, porque pues la idea es esa, que ustedes como padres, pero si hay momentos en que ustedes en una conversación, en un momento muy tranquilo, simplemente le digan, hijo, quiero pedirle perdón por todo lo que usted de pronto haya visto que no haya sido correcto, perdóneme si no he sido el mejor papá, pero no especificar puntos pues tan precisos, porque ellos pueden que no lo reciban, y puede cargar más su corazón y decir, claro, mi mamá me quería abortar, claro, mi mamá por eso. Entonces eso es muy delicado. Pero en algún momento, mi amor, perdón, los padres sí deben de reconocer algo, si han visto o si son, deben de ser conscientes de algo, los padres, y esto debe ser con honestidad. Sí. Es que han sido o han tenido hijos preferidos y alguno de ellos con ellos ha sido más duro. El problema es que uno le dice a los padres, Es difícil. mire papá, mire mamá, usted tiene y se le nota que usted con este hijo, con esta hija, tiene más preferencia que con ese. Mire cómo lo trata a él o cómo la trata a Siempre hay ella. una negación. No, yo los trato Siempre. igual, yo los quiero, a los dos les sirvo lo mismo, a los tres es igual. No,
Usted tiene que ser consciente de que usted tiene que esa es una preferencia, porque uno como hijo, o los hijos, yo no lo digo por mí porque no lo viví, gracias a Dios porque fui muy consentido, pero en muchos hijos, No, yo sí muchas, lo viví. mi esposita sí lo vivió, porque pues, sí veía la preferencia de su mamá, desafortunadamente, y de su familia, pero es eso, o sea, es ver como los demás no les dicen nada, con los demás son Uy, tan pacientes. eso daña horrible, eso daña impresionante. Yo lo viví y duele hablar de esto porque, uy, amé a mi madre, mejor dicho, y la respeté hasta el último, pero Sí, sí la viví amo esas mucho. cosas. Ella por su ignorancia, en su ignorancia, porque ella no tuvo una dirección allí adecuada. Ella buscó de Dios pues ya estando en sus añitos. Pero entonces yo lo voy a decir de manera pues como testimonio, como mi propia experiencia, daña. Esto daña impresionante cuando uno como hijo ve a una madre y a un padre allí que con ese afán, con esos mimos, con esa preocupación por los otros y con uno como palabras duras, toscas, una tiranía. Uy, les cuento que eso duele, duele y daña y uno necesita perdonar. Las personas que hayan pasado por esto, que pasaron por esto con sus papás o estén pasando, es que mi papá o mi mamá fue muy dura y con las demás no. Hay que renunciar a eso. Yo renuncio a todo rechazo, menosprecio y decido perdonar a mi madre porque sé que lo hizo por desconocimiento y porque el enemigo siempre estaba allí ensañándose con nosotros. Bueno, en fin, hay que, pero es necesario, es necesario. Y las madres que reconozcan, aquí no es que lo reconozcan por agradar al hombre, no, es por estar a cuentas con Dios, por quitarle todo derecho legal al enemigo, porque delante del Señor tenemos que ser muy honestos y muy sinceros, porque Dios sí sabe todo de nosotros. Entonces aquí la cuestión no es negar, no es negar esta realidad, no es negar esta verdad, porque bueno, yo he hablado con madres en las que he visto eso y de manera muy sutil, sin faltarles al respeto, pues se les habla de esto y no, siempre hay una negación. No, a mí no me parece. No, yo los trato a todos por igual. No, pero, y entonces a veces dicen, pero, uno dice, pero es que mire, es que Julanita ha hablado de eso. No, 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 es que también es muy consentida, es que esto, no, no, es que, mire, el Señor a veces permite que nosotros, pues, que vengan esas verdades a nosotros y Dios escoge a través de quién nos las va a revelar. Pero aquí la cuestión no es negarnos, sino aceptar, decir, con humildad, decir, bueno, Señor, si tú permitiste que me hablaran, pues, y eres tú el que me estás mostrando esto, bueno, yo te pido perdón y ayúdame a cambiar, porque de verdad que esto duele en gran manera, esto daña también. Y se han notado personas adultas, he tratado con personas adultas, bueno, en mi propio testimonio, ¿cierto? Mi propia experiencia, pero en este ministerio como pastores, y yo de manera personal he tratado con personas muy adultas y que todavía viven eso, todavía viven el rechazo de su papá, de su mamá, si están allí vivos, aún de sus hermanos. Y bueno, ¿no? Ya es hora que nos levantemos a reprender esto en el nombre de Cristo Jesús y ustedes van a ver cómo empiezan las cosas a cambiar, cómo el enemigo aparta de allí sus artimañas y suelta a una de esas personas, aquellas que como pasó en el caso de mi esposito, su hermana no era mala, es una mujer hermosa, una mujer noble, una mujer preciosa, generosa. Bueno, aquí le estoy echando muchas flores, pero no, es la realidad. Y ella no se propuso hacer esto con su hermanito, pero mire cómo el espíritu, ese espíritu inmundo se ensaña y puede coger hasta personas nobles a desviarlos allí, como a bloquearlos. Bueno, entonces yo les aseguro que si ustedes aceptan esta palabra no sé, con humildad, la creen, aquellas que pasan por el rechazo, aquellas que están incurriendo en hacer acepción de personas, en sus hijos, bueno, todo esto, yo sé que el Señor hoy va a obrar de manera muy, pero muy poderosa y sobrenatural. Que yo creo que esto hasta se va a llevar más hasta, no sé, porque es un tema muy largo, pastor, y vean, no he terminado con los puntos que están aquí en el libro. Este tema es largo. Pastor, un paréntesis allí, hay personas que están preguntando que cómo pueden adquirir el libro. Los que estén en Manizales, en Santa Rosa,
en Pereira, Dos Quebradas, pues se nos facilita para hacérselo llegar. De manera personal. Ya el pastor hablará de los costos allí, pero pues del costo del libro, pero ya en otras ciudades, pues no sé, pastor. En otras ciudades lo que se ha hecho, pues con las personas que también lo han adquirido, porque también es pues que la persona paga el envío. Le Ajá. envía, cuando el envío ya se le dice, usted lo paga ya cuando le llegue al lugar. Pero bueno, vamos a estar como mirando, organizando lo de esto para compartir y hacer ya el paquete, decirle cuántos libros, cuáles son los libros, para que, bueno, no sé, antes de finalizar este año podamos organizar esa Sí, parte. qué pena y nos porque- disculpamos porque hay personas que han estado preguntando por esto. Sí, pastor, porque es nos importante que ustedes tengan disculpamos. este material para que puedan ayudar a otros también y puedan ser esos guías espirituales. Yo creo algo, amor, yo creo algo de parte de Dios, y es que todos los que hoy estamos en ese ayuno deberían de pedirle al Señor, no sé si es un atrevimiento, que los capacite Amén. en ser personas que ayudan a otros en el tema de la liberación y la sanidad interior, porque no hay nada mejor que uno hablar o ministrar de lo que uno vivió. Amén. Y que Ajá. se diga, Dios, yo quiero capacitarme en el área de la liberación y la sanidad interior. Porque muchos quizás para ellos este tema de hoy es nuevo, a pesar de que lo han vivido, pero nunca quizás habían escuchado profundizar el tema del rechazo, y tanta necesidad de tanta gente que se suicida tiene problemas en su alma, tanta gente que no le funciona, que está rechazada, viene por lo mismo. Y yo meditaba en algo, amor, en este momento, y es que muchas esposas que hoy, o esposos, que vienen con el espíritu de rechazo de los papás, de los hermanos, de los adultos, hoy son rechazados por sus propias parejas, aunque no sean malos esposos y malas esposas. Pero hay algo que les causa como esa rabia, ese rechazo, ese repudio. Tienen hijos y los hijos son así. Ponemos el ejemplo, el espíritu está sobre una mujer. El ¿sí? espíritu de rechazo. Está sobre una mujer el espíritu de rechazo. Los hijos son muy especiales con el papá, más que con la mamá, y la mamá la que más entrega. Ujú. Entonces con la mamá son duros, son indolentes, son fuertes, Indiferentes, poco detallistas. Que el papá que no se entrega, que es más relajado, son especiales, lo abrazan, lo quieren, lo consienten. Estoy poniendo un ejemplo. Y eso sucede, pero esa persona mira y dice, claro, es que en mi vida siempre ha sido así. Ay, me rechazó mi papá o mi mamá, mis hermanos mayores, había un hermano, una hermana mayor que siempre me rechazó a mí. Hoy me caso y pasa con mi esposo ese rechazo, esa dureza hacia mí. En mi colegio me hicieron bullying, porque el bullying también viene como eso, y niños que son tan Claro, la burla. burlados, les hacen tantas cosas. Hay que ir mirando todas esas cosas, mis hermanos, si usted lo vivió o si sus hijos lo están viviendo. Así es, así es. Entonces, mire que cuando la persona viene con esto, con este espíritu allí asignado, mire que aún en sus hogares también son muy afectados. Llámese hombre o llámese mujer. Entonces, el otro punto, el número 7, dice rechazo del niño por su sexo. No, tremendo eso. Mm. Porque el papá quería niño y la mamá quería niña, o estaban esperando un niño, y se convencieron tanto que era un niño que le Y compraron ropa para un nombraban y niño. nombraban el niño. Y le pusieron hasta nombre, sin saber Sí. siquiera qué venía, porque de pronto no se dejó ver, porque estaba recién en embarazo. Y cuando nació la niña, ¿qué sucedió? Dijeron, no, queríamos una niña, tenemos que cambiar todo, ya pasar de color azul al rosado. Y hace muchos años, amor, los padres eran tan ignorantes, siempre querían era niños, no querían niñas, decían niñas ¿para qué? Niñas no sirven, mujeres ¿para qué? Y siempre le echaban la culpa a la mujer de que era ella por la que determinaba el sexo. Luego, gracias a Dios, la ciencia confirmó que la parte del sexo confirma desde los genes del hombre, que siempre culpaban a la pobre mujer por eso. Y los varones querían era otro varón y no niña, cuando era niña era rechazada. Así es. Entonces, mire que este tema es muy profundo, pastor. Es bastante profundo. Y aquí está tocando pues a las personas adultas que todavía pasan por esto. Aquí está el Señor como hablándoles también a las madres que por su desconocimiento hicieron esto. Bueno, en fin, entonces, no, Dios es maravilloso y como, pues, mire que Dios tiene una respuesta para todo, pero también una salida. Junto con cada respuesta es una salida, no es que las cosas se queden ahí. Y lo que usted hablaba, pastor, que el Señor, que las personas ojalá le clamen a Dios para que les capacite para poder ayudar a muchos, porque esto corrobora el propósito de este ayuno de parte del Señor: ver a sus hijos libres, ver a sus hijos sanos, ver a sus hijos restaurados, sanos del alma, porque el alma, un alma enferma, eso afecta a todo, quita calidad de vida. Y un alma enferma es también debido al rechazo, al menosprecio, a las burlas. Entonces, mire lo delicado que es, pastor.
Mire lo delicado que es Pues, esto. mire, amor, que pues parte del testimonio nuestro, en el caso mío, yo fui depresivo por un rechazo. Yo no tenía otra razón para ser depresivo. Yo no tenía otro motivo para ser depresivo. Yo no tuve un trauma en la niñez. Yo no fui abusado, no fui maltratado. Fue una muy buena niñez, pero era depresivo. Pero todo radicó en el alma, en la niñez, perdón, en el vientre de mi madre y me marcó por muchos años hasta que el Señor se glorificó. Por eso lo amamos y le servimos a través de este ministerio, porque sé que como nuestro caso es el caso de mucha gente, pero a veces el sentirnos como cieguitos frente a la vida es muy duro, pero no saber qué es lo que le pasa. Así es. Aquí también habla del rechazo en la niñez. Ya hacemos a un lado el rechazo desde el vientre. Vamos a hablar del rechazo en la niñez. Aquí pues como apurándonos un poquito. Lo que todo esto pues está aquí en el libro. Dice, es muy común encontrar personas con muchos problemas en sus personalidades, pero si ahondáramos en cada situación de estas personas nos daríamos cuenta de que su problema actual radica desde la niñez. En este punto queremos que conozca las consecuencias de los diferentes rechazos en esta etapa de su vida. Crecer en la infancia sin los padres o la ausencia de alguno de ellos, dice. Ahí se manifiesta lo del espíritu de orfandad, que es el tema de mañana del ayuno, amor. Liberación del espíritu de orfandad. Entonces dejamos hasta allí Sí, esto. allí está, porque mañana profundizamos es el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad, que también viene a través de esto, de la ausencia de los padres y también rechazo, ¿no? Del desamor. Y mañana sí, mañana tocamos el tema de la ausencia de eso. El espíritu de rechazo viene por algo, amor, por dos cosas. Y Dios nos ha mostrado, nos ha llevado a identificar eso. Y es que nosotros fuimos diseñados por Dios para ser amados por nuestros padres. Amén. Para recibir el amor, fuimos diseñados. Por eso no tiene, hay tanta gente tan dependiente de otras. Sí fuimos diseñados para recibir el amor. Cuando alguien en la niñez no recibe ese amor, pues es rechazada. Y por eso en la edad adulta, donde le den un poquito de amor, ahí está, rendido, rendida, apegado o apegada, dependiente de una persona porque le manifestó algo de amor, porque es algo que su alma está clamando, algo que su alma está pidiendo y no lo tuvo. Entonces, desafortunadamente es así. Entonces, la ausencia de ese amor también genera rechazo. Quizás no le pegaron, quizás no le maltrataron, quizás, pero nunca hubo una palabra, nunca hubo un abrazo, nunca hubo nada bonito. Yo contaba un testimonio una vez, amor, se lo contó el varón, el pastor que Dios usó para mi sanidad interior, y lo bendigo donde quiera que esté este siervo de Dios, porque él sin conocerme lo usó el Señor. Y él contaba la historia que él participaba, estaba en un evento, el ministerio de él se enfocaba también en el tema de la sanidad interior, y ellos habían hecho como una especie de retiro, estaban una noche allí sentados cantándole al Señor y participando, y llegó como un tiempo de ministración, y dice que Dios le dio una palabra a él y le dijo que había una persona en ese momento que siempre había anhelado que su papá o su mamá le cargara y le cantara como una canción de cuna o lo arrullara, siempre había anhelado eso y que nunca lo había recibido. Dice, él cuenta la historia, el testimonio de él, dice que cuando de repente en el grupo de personas que estaban en aquel retiro, se levanta un hombre de edad, aproximadamente casi 70 años, llorando como un niño. Y dice que él le dijo, siempre anhelé eso de mis padres fueron duros, mis padres fueron severos, mis padres nunca, siempre anhelé. Veía a veces en otras personas, en otras familias, cómo cargaban a los niños y los arrullaban y les cantaban canciones y les decían cosas muy lindas. Siempre anhelé eso de mi papá, nunca lo hizo. Y yo sé que yo soy esa persona que desde allí me generó muchos problemas en mi vida. Dice que el Señor le mostró al pastor que lo cargara, sentado en una sillita, o no se estaban allí, y lo puso allí sobre sus piernas, le cogía aquí su cabeza y empezó a arrullarlo y a cantarle. Y ese hombre lloraba y lloraba como un bebé, pero ese día fue libre de ese dolor y de todas las cosas. Y ese hombre cuenta el testimonio de cómo su vida le cambió, cómo a pesar de que, bueno, llegó a los 70 años, pero su vida cambió, su tristeza, su angustia, su dolor, su melancolía se fue y su vida fue libre. ¿Cuántas cosas se negaron a la vida de alguien? Hay personas, mujeres, sobre todo las mujeres en los 15 años, no sé por qué el Señor me permite declarar esto, pero mujeres que su alma fue dañada a los 15 años porque quizás anhelaron una reunión, anhelaron tenerlas en cuenta porque para una mujer los 15 años son como muy importantes, ¿no? Y el no tenerla porque lo hacían las amiguitas, porque les celebraban los 15, porque le compraban en ese tiempo el vestido rosado, porque se reunían, marcó a muchas mujeres. Y Dios nos da la oportunidad de ministrar personas así que los 15 fue tan difícil, los marcó y su alma fue dañada a través de esto y se vieron las consecuencias después.
Tremendo esto, ¿cierto, pastor? Sí, Son señora. tantas las cosas que lo pueden afectar a uno y unos allí con esas, no sé, con esas, ¿cómo se dice? Con esas consecuencias. Con esas consecuencias, ¿cómo afecta la personalidad de uno, las conductas, los comportamientos? Y bueno, bendito sea el Señor. Dice, el sinónimos de rechazo, pastor, es el menosprecio, la indiferencia, la aversión, la exclusión y la opresión. Así es. Eso es lo que vive una persona rechazada. Continuamente vive el menosprecio, la indiferencia, sienten como esa aversión, como esa cosa, como Hacia ellos. hacia ellos, como que no se me arrime, como que no se me acerque, los excluyen, los oprimen. ¿Y qué trae esto? ¿Qué trae esto? Lo del rechazo trae aislamiento o soledad. Lo que a usted le pasaba, pastor, Sí, a y lo que a veces. mí me pasaba, uno quería estar como solo, y uno buscaba era la soledad, como aislarse. Y yo lo vi desde muy pequeñita, por ahí de 5 o 6 años, yo vivía eso, yo no buscaba como estar allí como con nadie. Sí. Y trae, entonces, estar uno como aislado, solo. También trae inseguridad, la persona es insegura, llena de temor, porque claro, mire la inseguridad que usted vivía, pastor. Mucha inseguridad. De hecho, recordaba que en esa inseguridad, hasta para ir a comprar algo, pues recuerdo recién llegado pues a los Cali que estaba trabajando y era una dificultad para irme al centro a comprar cosas porque no quería que nadie se me arrimara a preguntarme qué necesita o si era una mujer peor todavía, cómo me ponía. Y eso me trajo muchas consecuencias, o sea, fue muy duro y todo eso lo viví en mi soledad, mi familia no lo sabía, pero uno vive todo eso y uno no lo cuenta. El problema es que uno no lo cuenta y si no lo cuenta no busca ayuda y necesitamos buscar ayuda para reconocer y poder salir adelante de todo esto porque esa no es la voluntad de Dios. Hay algo que se debe hacer como complemento, no sé, vamos a pedirle a Dios cuando nos permite hacerlo, ¿sí? Cuando finalicemos el tiempo del ayuno, esta es una administración especial para recibir la gracia y el favor de Dios, porque en este espíritu de rechazo hace que no vivamos ni la gracia ni el favor de Dios, por eso no caemos bien, por eso las puertas se cierran, por eso necesitamos una gracia, que la gente vea a nosotros algo diferente, que la gente empiece a ver en nosotros una gracia, un favor de Dios, y vamos a tener como ese estudio de qué es la gracia y el favor de Dios en la vida nuestra y cómo eso es tan necesario en todo lo que hacemos y en todo lo que somos como personas. Entonces, vamos a prepararnos, mis hermanos. Sé que queda mucho para hablar. Vamos a tener esos tiempos para seguir compartiendo este tema porque no se puede quedar allí. Hay muchas cosas que hay que seguir haciendo después de estos tiempos de ayuno. Hay que seguir renunciando, bueno, haciendo muchas cosas, pero vamos a tener ya ese tiempo de oración. Y bueno, no sé Pero si quieres pastor, que comentar. me falta un pedacito. Ah, bueno, bien puede. Eh, ¿Qué trae la persona, qué trae en esto a la persona que pasa por el rechazo? Trae lo que hablábamos, aislamiento y soledad, trae inseguridad y trae temor, o en algunos casos trae dureza e inflexibilidad. Es una persona inflexible que no afloja a nada. Dureza. Sí, esa dureza y esa inflexibilidad. O también trae estancamiento y pasividad. Se convierte en una persona pasiva, porque la misma inseguridad le lleva a caer en esto, muy pasiva, con mucho letargo, por eso mismo, por el miedo, por el temor. O también puede ser lo contrario, puede ser una persona extrovertida que llama la atención. Y hay niños así, niños que han pasado por, lo hablamos ahorita así muy ligerito, que niños que se convierten, los que llaman disque hiperactivos, son niños que están llamando la atención de alguna manera y de una manera muy profunda. Quizás ese pequeño haya pasado por esto. Y entonces en la edad adulta llaman la atención también, son personas extrovertidas, se refugian en el licor, en las cosas así del mundo, porque eso les da como seguridad y entonces se vuelven extrovertidos, como no sé, Son alocados. como los payasitos a veces. Sí, así es. Y lo otro, pastor, que es muy delicado, son personas dependientes emocionales. En muchos casos, no estoy hablando en muchos casos, son personas que son dependientes emocionales y buscan esa aceptación y eso son como implorando amor, implorando aceptación y más en el sexo opuesto. Sí, así es. Entonces, a veces ven la indiferencia a estos hombres, hablemos del caso de las mujeres,
ven la indiferencia de estos hombres y ellas son ahí pegadas, son ahí como rogando, como mendigando, como tratando de llamarles la atención, comprarles, les compran, les dan, bueno, esto, y son allí implorando. Y a pesar de que ven en la otra persona cierta dureza, cierta indiferencia, esas personas a veces son muy entregados, otras veces son como indiferentes, pero ellas son ahí. Y quizás son personas, pastor, estoy hablando de esto y solo Dios sabe por qué. Son personas que quizás no vivieron esto en la niñez con los papás, no vivieron el rechazo. Quizás el papá y la mamá estaban ahí y estuvieron bajo el cuidado de ellos, pero solo Dios sabe qué pasó en el vientre, porque esto no es gratis. Quizás ellas tengan el recuerdo de que la mamá y el papá estuvieron ahí y tuvieron la presencia, la compañía, los cuidados, fueron mamás lindas o papás buenos, pero solo Dios sabe qué pudo haber pasado en el vientre. Solo Dios lo sabe. Entonces una madre llena de temor, de inseguridad, bueno, tantas cosas, y esto entonces hace que la persona, mire, se vuelva dependiente también emocional. Y entonces hasta permiten que la pisoteen, que se burlen, que les engañen, que les mientan, que les maltraten hasta física y verbalmente, pero porque hay una dependencia también emocional debido al rechazo. Ya pasó. Y es en hombres y mujeres. Sí, esto, por y igual, hombres también donde se ven, pierde hasta la dignidad y el respeto por sí mismo, por tener a alguien que le dé esa seguridad, porque hay una falencia en su vida, que solo el Señor puede liberar. Bueno, mis hermanos, queda mucho por qué hablar, mucho por qué hacer. Dios, gloria a Dios, nos ha dado esta emisora. Esperamos que el Señor nos ayude, porque debemos continuar no solamente en este tiempo de el ayuno, sino que ya en los próximos programas también Dios nos dará la oportunidad de ministrar sobre estos temas, porque se debe seguir profundizando, que es importante hacerlo. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar con todo su corazón, no a permitir que nada lo distraiga, por favor, y va a repetir conmigo después de esta oración. Va a decir: Padre Dios, en esta hora yo vengo delante de ti a darte gracias por traer claridad a mi vida, por traer respuestas a muchas preguntas, a muchas inquietudes que no había encontrado ninguna. Hoy reconozco la necesidad de ser libre del espíritu de rechazo que vino a mi vida desde el vientre de mi madre, que vino a mi vida por lo que mi madre vivió, sintió, pensó. Hoy renuncio en el nombre poderoso de Cristo Jesús a este espíritu de rechazo en la forma que haya llegado a mí, desde el vientre, en la niñez, por las cosas que viví, que me hicieron, que sentí, toda consecuencia que vino a mi vida, hoy lo anulo, lo cancelo, lo declaro sin poder y sin autoridad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, diga conmigo: desato mi alma del espíritu de rechazo por las consecuencias que pude haber vivido del vientre de mi madre. Renuncio a ese rechazo por las palabras de mis padres, por los sentimientos de mis padres, por el temor, por el miedo, por las enfermedades, por pensamientos de aborto, intentos de aborto, por la negación del amor, por la preferencia de mis padres hacia mis hermanos, por el desamor de ellos, por el desinterés, por la falta de amor hacia mi vida. Yo renuncio a toda consecuencia que me alcanzó de rechazo desde mi niñez y desato mi alma de este espíritu que me había traído inseguridad, baja autoestima, autorrechazo, dependencia emocional, depresión, tristeza, toda consecuencia de inseguridad, de autorrechazo
de automenosprecio, de rechazo de las personas que amo, de las personas que conozco. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo me desato ahora y le ordeno al espíritu de rechazo que se había enseñoreado de mí, que me había robado la calidad de vida, la confianza, la identidad, la seguridad como hijo, como hija. En este momento lo echo fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaro que no tiene poder ni autoridad. Se va de mi vida ahora mismo, porque hoy recibo el amor de Dios, el perdón de Dios, la aceptación de Dios, porque he sido redimido y redimida por la sangre de Cristo, y recibo el amor más grande, el del Padre Celestial, a través de Jesucristo. Hoy recibo restauración en mi alma del desamor, del rechazo, porque recibo el amor de un Dios vivo, que restaura mi alma, que restaura mi personalidad, que restaura mi carácter, que restaura mi identidad. Hoy acepto la identidad de hijo y de hija a través de Jesucristo, porque ya no soy huérfano o huérfana, porque hoy tengo aceptación, porque hoy entiendo el valor que tengo como persona, porque fui creado y creada a la imagen de Dios, conforme a su semejanza. Hoy recibo el espíritu de aceptación sobre mi alma. Hoy creo que todo rechazo que me cerraba las puertas, que me oprimía a través de personas, que me robaba la calidad de vida, ya no tiene poder ni autoridad. Sale de mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y me dispongo ahora para recibir tu amor, tu sanidad, tu libertad, la restauración de mi identidad como persona, como hombre, como mujer. Y hoy entiendo lo valioso y lo valiosa que soy. Hoy no permitiré que ningún ser humano me manipule, ni física, ni emocional, ni material, ni sexualmente, porque tengo el amor más grande, que es tu amor. Y te pido, Espíritu Santo, que ministres mi alma y yo pueda recibir de ti ese amor, ese perdón. Amén. Cierra tus ojitos, levanta tus manos, mis hermanos. Vamos a orar este momento. Vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que se glorifique en sus vidas. Vamos a ministrar de parte del Señor allí donde ustedes están, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a declarar la presencia del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, hoy venimos ante ti, ante tu presencia, a declarar libertad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Señor, que tu gloria desciende sobre tu pueblo, desciende sobre tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús, todo espíritu de rechazo, lo atamos, ligamos, encadenamos, reprendemos y lo echamos fuera. Declaramos que no tiene poder ni autoridad sobre ellos. El espíritu de rechazo que vino desde el vientre, el espíritu de rechazo que vino desde la niñez, el espíritu de rechazo que vino a sus vidas, que estaba en sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, se va de sus vidas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo se va toda obra del enemigo en sus vidas, en el nombre de Jesús, queda anulado, cancelado y vencido. Espíritu de rechazo, espíritu que venía y que traía cosas a sus vidas, que traía dolor, que traía el rechazo de las personas, la poca aceptación de las personas y de sí mismos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios y fuego, Padre, aquí estamos clamando, Dios,
por tu gracia, por tu favor divino sobre ellos. Espíritu Santo, hoy te pido que tu gloria descienda. El espíritu de rechazo que vino desde el papá a la mamá por el menosprecio, por las palabras, por la preferencia, Dios, que había, Señora, más hacia sus hermanos que a ellos mismos. En el nombre de Jesús de Nazaret, se va ahora. Vamos, levanta tus manos y recibe libertad, recibe libertad. Se va el menosprecio, se va la baja autoestima, se va el autorrechazo, se va la dependencia emocional, se va todo espíritu de soledad, de tristeza, depresión, que te llevaba a estar buscando refugio en otras personas, en otras cosas. Se va ahora. Tienes el amor más grande. Espíritu Santo, ministra el amor del Padre sobre ellos. Espíritu Santo, ministra, Señor, ministra ahora, ministra ahora, ministra ahora, Padre precioso, conforme a tu voluntad. Espíritu de Dios, desciende, desciende, Padre, desciende sobre sus vidas, desciende sobre sus almas, desciende sobre sus corazones, Dios. Padre, ministra lo más profundo de sus almas. Quizás aquellas personas que ignoraban, que habían sido rechazadas desde el vientre, que no sabían que habían sido rechazadas desde el vientre. Señor, ministra a ese bebé que está allí, Señor, a ese fetico, Dios, que ya había pensado pensamientos contrarios, que el nacimiento, que la causa de su venida a este mundo haya causado dolor a sus padres, a los abuelos, a todas sus familias, que no hubo alegría cuando nacieron, que no hubo gozo cuando se dieron cuenta de la noticia. Ahora mismo ese rechazo se va y declaramos la gracia, el favor de Dios sobre sus vidas. Reciban ahora. Reciban ahora, reciban ahora, reciban ahora, reciban ahora, reciban ahora, reciban ahora la unción del Espíritu de Dios. Reciban ahora en el nombre de Jesús. Reciban, 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 reciban sanidad. Se va todo dolor, se va todo menosprecio, se va todo espíritu que les hacía sentir mal, que no servían para nada, que no sabían hacer nada bueno, que nadie los quería, que a nadie les importaba. Fuera ese pensamiento, porque viene el favor de Dios, viene la gracia de Dios y viene un bálsamo de amor a sanar y a cicatrizar nuestra vida y cada vida en el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos y deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Viene un bálsamo de sanidad. Este momento es importante, mis hermanos. Cierra tus ojitos. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Viene la aceptación del Padre. Viene un bálsamo de sanidad para tu alma. Este momento es importante. No te vas a distraer, por favor. Este momento es crucial en tu sanidad, porque el espíritu ha sido expulsado. Ahora viene el bálsamo de sanidad. Viene el bálsamo de sanidad del Padre. Ese Padre que nos ama a través de Jesucristo. Gracias, mi amor. Levanta tus manitos, vamos, reciban. Somos personas tocadas, tomadas, recibiendo por primera vez el verdadero amor, un amor desinteresado que es el amor de Dios por nosotros. Aquellas personas que solo han visto que les muestran amor cuando tienen intereses, pero hoy el amor que está recibiendo es un amor desinteresado, no está esperando nada a cambio de ti. Quizás has visto, siempre me han usado, siempre me he sentido una persona usada, aún por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa. Y cuando necesitan algo me muestran amor, de lo contrario no. Pero el amor que hoy está derramando el Señor sobre tu vida es un amor desinteresado, es un amor que te sana, es un amor que te liberta, es un amor que te restaura, es un amor que te da seguridad y te da identidad, es un amor que no está esperando que tú hagas algo para poder dártelo, como quizás lo has vivido tantas veces. Hoy viene la gracia y el favor de Dios que te abren esas puertas, que hará que la gente te ame por lo que tú eres y no por lo que les puedas dar. Hoy se va esa dependencia emocional de aquel hombre, de aquella mujer a la que estaba ligado y ligada. Hoy se va el menosprecio. Hoy se va el menosprecio de tu vida. Hoy se va el menosprecio, la baja autoestima. Hoy se va la depresión. Hoy se va ese sentimiento de sentirte inconforme con tu cuerpo, con tu figura. Todo te molestaba de ti, tu cabello, tus ojos. Hoy viene aceptación porque Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó cuando te creó. Dios no se equivocó cuando te escogió. Hoy viene el amor del Padre, el abrazo de Él. Aquellos hombres y mujeres que nunca recibieron un abrazo, que nunca recibieron una palabra de afecto, que nunca escucharon la palabra decir de su papá, su mamá: hijo, hija, te amo, eres mi hijo.
y te amo. Amor, Vamos, recibe. cuando nadie me quiso El amor de Dios está ministrando personas. amar. El amor de Dios está ministrando personas ahora. El amor de Dios está ministrando y sanando almas, sanando vidas, sanando corazones. Recibe ese amor que no cuestiona, ese amor que no está para buscar a favor algo, para poderte amar. Recibe, recibe el Espíritu Santo. Mi amor, llena esos vacíos. Llena esos vacíos, mi amor, llena esos vacíos. Llena esos vacíos, Espíritu Santo. Llena esos vacíos. Dales la seguridad y la confianza, Señor, que nunca habían tenido, la identidad que nunca habían tenido, la seguridad como hijos y como hijas. Dales el valor, mi amor, que nunca habían tenido, porque ¿cómo poder amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos? Señor, pero a partir de hoy nos amaremos, nos respetaremos para poder amar al prójimo. Hoy hay identidad, Señor. Hoy somos valiosos, no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Somos tus hijos. Hoy no valdremos, Señor, por las cosas materiales que tenemos, sino por tu presencia. Padre, bendigo a este pueblo, bendigo a cada uno de tus hijos e hijas, Dios, que están allí, Señor, conectados, llorando, quebrantados, Señor, porque tú les has dado el amor. Y porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Gracias, Dios, porque nos has recogido en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios es bueno, mis hermanos. Qué bendición este tiempo, de verdad. Podíamos sentir cómo el Espíritu Santo estaba ministrando muchas personas, sanando muchas personas. Yo quiero decirle esto: hoy, a partir de hoy, y lo que Dios va a seguir haciendo, su vida no va a ser. Hay cosas que cambiaron en usted como persona. Hay cosas que cambiaron en usted que no ha sido capaz con ellas, pero hoy ha venido. Y quiero contarle y hablarle eso rápidamente antes de despedirnos, de darle gracias a Dios. Dios me da una palabra ahora y en la noche vamos a continuar ministrando sobre, porque pues, yo lo había dicho en mi emoción o en mis fuerzas o en mi capacidad, que lo hacíamos cuando terminamos el ayuno, pero es necesario, para no dejar pasar más tiempo. El Espíritu Santo me mostraba ahora ministrar nuevamente el tema, algunas cosas que quedaron pendientes, y ministrar sobre la gracia y el favor de Dios a las 8 de la noche. En los planes de Dios, aquí estamos para obedecerle. Él es el pastor, es el que dirige, ministrando sobre este tema del rechazo, y vamos a tener un tiempo donde le vamos a hablar qué es la gracia y el favor de Dios. Queremos despedirnos de la transmisión de YouTube. Los hermanos de YouTube, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar allí conectaditos.